Vale. Pues buenas noches y bienvenidos a todos. Yo soy Estefanía Farias, la directora de Ediciones Erradícame, y esta noche estamos aquí para hablar sobre el último libro de Fernando Morote. Nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. La dinámica de la noche va a ser, primero yo voy a hacer una introducción sobre el libro, después el escritor Patricio Lombera va a leer un fragmento, después Jorge Cubaluque, el escritor peruano, va a leer otro fragmento y luego yo voy a leer otro fragmento. Y después de las lecturas, si alguien más se anima a leer algo, perfecto. Y terminadas las lecturas, se abre una tertulia, donde le podéis preguntar lo que queráis a Fernando. ¿De acuerdo? Yo me animo a leer algo. ¿Tú te animas a leer algo? Ah, vale, perfecto. Entonces, habrá que... Evidentemente del libro de Claro, claro. Pues mírale, búscate un texto y me avisas. Y cuando se abran las lecturas, te lo busco. Lo hago lo mismo. Vale, pues luego me lo dices. Vale. Bueno. Hola, Fernando. Jota, bienvenido, hermano. Qué gusto verte. Qué bueno, hermano. Qué lindo verte. Igualmente, Jota, querido. Un beso. Ah, ok. Hola, gente querida. ¿Cómo les va? Hola. Todos bien, arrancando ya la charla. Arrancando. Sí, voy a empezar haciendo la introducción del libro. Nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Es una novela que cuenta la historia empresarial de un padre y sus dos hijos que fracasan estrepitosamente con el negocio familiar, una cadena de burdeles itinerantes, y deciden emprender un proyecto mucho más ambicioso y audaz, una escuela de sexo oral solo para hombres. Fernando elige como formato para esta novela el blog de notas. Entonces, el libro está formado por una serie de textos breves que vienen identificados con un código. Además, el índice del libro no lo vamos a encontrar al principio. El índice del libro está en la página 138. El epígrafe lo encontramos en la página 56. Y hay una referencia, un código que dice posible final. Y ese texto aparece en la página 187. Todos esos elementos nos hacen pensar que se trata de una obra en construcción todavía, como si el autor nos hubiera dado la opción de entrar en su cerebro, en esa última fase del proceso creativo. Si además prestamos atención a las referencias, a los códigos referencia de los textos, nos vamos a encontrar con que podemos vislumbrar un poco el trabajo de malabarista que hace un autor para poder ir equilibrando las distintas partes de la obra, los distintos contenidos de la obra. Este libro, según el índice, que como he mencionado está en el medio del libro, en el índice se divide en 4 bloques temáticos. Los 4 bloques temáticos son el burdel de piedra, el paraíso, las divas, el manantial, la escuela de sexo oral, alegorías, el gimnasio y las unidades especiales. Pues estos bloques temáticos, de estos 4 bloques temáticos, de estos 6 bloques temáticos, 4 nos hablan de la historia principal, pero hay 2, que son las divas y el gimnasio, que no tienen nada que ver, parece. Aparentemente son completamente ajenos, pero no. Son los únicos que están en primera persona. Y cualquiera de los protagonistas de los otros 4 puede ser el protagonista de estos textos. Lo que pasa es que aquí no viene identificación alguna. No hay manera de saber quién está hablando. En el gimnasio todavía, bueno, puedes hacerte una idea porque hay referencias a que se trata de un empleado de la empresa. Pero en las divas no tienes ni idea de quién es el protagonista. En cuanto a los personajes, Morote tiene 2 tipos de personajes. Los personajes como individuo y los personajes como grupo. Los personajes, tanto los individuos como grupo, no los va a identificar con nombres propios. Se identifican con las funciones que desempeñan en la empresa. Y además, no solamente eso, sino que utiliza para describirlos alegorías vegetales. Si nos fijamos bien en las referencias
que identifican los textos de algunos de estos personajes, el código no aparece como las referencias que he mencionado antes, no aparecen como supervisor, vicepresidenta, director de negocios, no. En el código van a aparecer por las alegorías que lo representan. La vicepresidenta aparece como amapola. El ficus es el director de negocios. Y esa es la idea que vamos a ver en los códigos. Además de esta personalización absoluta de los personajes, toda esta historia, que nos puede resultar muy lúdica, por los temas que he dicho que en principio se tratan, no se trata de eso. Este libro no se trata de eso. Nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Es un libro que está centrado en dos temas básicos, el mundo laboral y la educación. Y, por supuesto, además de todo, la naturalidad con que Morote nos habla de cómo son los seres humanos. Esos seres humanos absolutamente imperfectos tienen conocimiento de la naturaleza humana que le lleva a contarnos, a hablarnos de personas que son, no pueden tener más defectos, pero que nos lo hacen ver como si fuera algo natural, completamente natural. La naturalidad es la base de toda la historia. Y los temas que he dicho, el mundo laboral y la educación. Ahora vamos a entrar con la primera lectura que la hace Patricio Lombera. Espera, te voy a dar el texto. Era el organigrama, ¿verdad? Así es, efectivamente. Vale, el organigrama. Espera, un segundito. Lo busco y te lo paso. Ok. Vamos allá. Listo. Aquí lo tengo, efectivamente. El organigrama del paraíso. El organigrama del paraíso está diseñado de la siguiente manera. El patriarca no es un visionario, pero es el presidente del triunvirato, no en el sentido épico de los grandes imperios de la historia, sino con el incomparable estilo de Moe, Curly y Larry. Es el dueño, el patrón, el hombre que fundó la empresa y se fajó. Perdón, sabes que mejor lo leo en las hojas que tengo aquí. Y se fajó solo en un principio para establecerla. Con el paso de los años, tras la separación de su socio inicial, que terminó traicionándolo, sus hijos tomaron las riendas del negocio y lo tratan ahora como un adefesio, prescindible, pero inevitable. La vicepresidenta, encargada de la administración general, su responsabilidad recae sobre la revisión de las cuentas y la buena marcha de la contabilidad. Observa minuciosamente la plantilla, el pago de impuestos y el control de asistencia. Su falta de escrúpulos para cuidar el dinero y hallar nuevas formas de ahorrarlo acaba castrando productivamente a sus subordinados. Por un inconveniente de lactancia materna en sus primeros meses de vida, no logró desarrollar una gran altura. No obstante, ya en la edad madura, estuvo a punto de conseguir que su terapeuta, después de una sesión doble, se colgara de un árbol. El director de negocios, experto en suscribir los convenios y contratos más desventajosos del mercado. No es capaz de leer con claridad los términos que acepta. Intenta demostrar ingenio cuando descubre que se ha obligado a una temeridad imposible de cumplir, sosteniendo que, cito, las cuentas menos trascendentales son las más lucrativas. Fin de cita. El supervisor. Es el caballo ilustrado del establo. En una compañía mejor consolidada, su cargo estaría dividido entre un departamento de quejas y otro de inspectoría. Visita regularmente las unidades móviles para garantizar la efectividad de sus prestaciones. Mantiene a salvo su salud mental asistiendo a un taller de vida denominado Aprendiendo a soltar relaciones tóxicas. El vendedor. Es un centro unipersonal de llamadas. Toca puertas, envía correos electrónicos y contacta potenciales clientes. Carece de información y autoridad para elaborar estimados y/o cotizaciones. Su acción se limita a abrir paso con la esperanza de que el director de negocios haga su ingreso triunfal, cosa que pocas veces sucede. El mecánico. Cumple quehaceres de mantenimiento en la casita en la pradera y las unidades móviles. Esgrime admirable destreza para la hipocresía. Se prodiga en desplantes hacia sus compañeros de trabajo, pero siempre queda bien con los miembros del triunvirato. Posee una particular aptitud para el chisme y la intriga. Su pasión favorita es nadar sin restricciones en un amargo mar de lágrimas. En ocasiones resulta bastante agresivo y ofensivo. El repartidor. Transporta a las indias a los servicios especiales, distribuye pertrechos en las unidades móviles y entrega productos a domicilio. No habla. Se expresa levantando los hombros con una mueca osca de desprecio a su entorno.
Por la severa atrofia en sus habilidades sociales puede ser catalogado como un troglodita. La secretaria, nominalmente identificada como gerente de la casita en la pradera, no pierde oportunidad de exhibir su torpeza, falta de cultura y falsedad. El tamaño de sus tetas y la extensión de sus piernas no son suficientes para esconder o disimular su alto grado de retraso mental. Su escritorio es conocido como el Triángulo de las Bermudas. Todo lo que cruza por ahí desaparece. Las Indias. La diversidad morfológica de sus contexturas físicas es generosa en polígonos, rombos, trapecios y circunferencias. Algunas son muy inteligentes, otras apenas saben hablar. Unas pocas sonríen, pero todas son tercas, emocionalmente impenetrables, enrevesadas para manejar. Es preciso hurgar hondo hasta pillar el ángulo correcto por donde entrar y lograr de ellas el resultado deseado. Muchas gracias, Patricio. Gracias, Patricio. De nada, gracias. Vale. Jorge Cueva, que ha vuelto a desaparecer. Ha vuelto a desaparecer. Ahí está Jorge. Un momento. Hola, Jorge, Estoy aquí. ¿estás ¿Me ve? ahí? Sí, aquí estoy. Hola, hola, Bueno, hola. se te oye Fernando. por lo menos. Sí, ¿me ves? ¿Me ven? Bueno. No se pierde mucho al no verme. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Con que me oigan basta, sí. Justo iba a decir que dudé entre el texto que acaba de leer Patricio porque me pareció uno de los emblemáticos que más representa un poco el conjunto del libro de... Ni reclamar. ¿Me escuchan, verdad? ¿Me escuchan? Sí, un segundín que lo pongo en Ahorra pantalla tiempo. y ya está. Subes el volumen Hace un las poco cosas más y podemos simples. escuchar Ya está. mejor, Jorge. No quema energías. No quemen energías. No quemen energías expresando la actúa sin el mensaje. Qué bueno, está saliendo todo mal. Es una Pobre descripción Jorge, gráfica del de gran mensaje del libro. Espero que estos silencios no sean repetitivos. El mensaje del libro se ha hecho realidad. Gafes del oficio. Sí, señor. Gafes del oficio. Bueno, terminé. No sé si me escucharon. pobre, está leyendo, ¿no? Buenísimo, Jorge. Cuando lo mejor es... Era justo lo que yo quería. Reírse. Lo mejor es... ¿no? Es un muy buen truco. No lees y dices, ya terminé. Ya. No terminé. No, esa la estoy apuntando, Jorge Cuba del Duque. Muy astuto. Bueno, ¿yo qué hago? Como diría del paraíso. Ay, Como Dios. diría un empleado del paraíso. Puedo pasar por caja. Creo que podríamos buscar una siguiente lectura. Vale. Bueno, el texto lo tenía. Para luego empezar un diálogo. O algo. Miguel Ángel, tú querías leer algo, ¿no? Sí, yo tengo elegido uno, pero si tú me das otro, yo hago lo que tú me digas. Tú dime la página, dime cuál es y yo lo pongo en pantalla. Sí, yo te lo digo, ahora mismo 45. Ah, mira. Perfecto. Ay, cuidado que se me coloca. Bien.
Cuando quieras empiezo. Cuando tú Yo quieras. lo tengo ya aquí, yo lo tengo aquí ya, ¿eh? Sí, pero es para que los demás también lo lean. Vale. Dale, empieza. Alegoría 3. Vicepresidenta. La vicepresidenta es una amapola, de pétalos ásperos, recubiertos por una fina capa de pelusa. Su contorno se parece mucho al corazón abierto de una alcachofa. Surge en terrenos secos y requiere abundante luz solar para desarrollarse. Necesita una base en constante movimiento. Es capaz de formar sobre los campos una tupida alfombra de colores agudos. Su nervio central contiene un alcaloide que altera el cuerpo. Su presencia es muchas veces negativa para la cosecha, pero favorable para la estética del paisaje. Nadie podría sospechar que su naturaleza está asociada a la alegría y la felicidad. Conviene mirarla más que tocarla. Es preciosa por fuera, pero nociva por dentro. Por sus poderes hipnóticos y sedantes, es considerada maldita su facilidad para convertirse en opio. Vuelve a la carga con inusual tenacidad después de que alguien se ha deshecho de ella. Fantástico. Gracias, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. ¿De qué? Gracias a vosotros. Y Muchas yo gracias. voy a ir con la escuela de sexo oral. Un momentito. Ahí voy yo. Manantial. Escuela de sexo oral. El profesor viste bata blanca y lentes redondos. La montura roja le confiere un aire indefinido entre intelectual y maquillador. Hasta llegar a su pupitre, atraviesa el recinto arrastrando los pies. No sufre coger alguna. Se entretiene removiendo con la suela de su zapato las marcas negras dejadas por otros sobre el piso de vinil amarillo. Es un fanático de la pulcritud y se empeña en transmitir ese cuidado a sus alumnos. El aula está diseñada y equipada como si fuera un laboratorio de ciencia. Solo que encima de las mesas de trabajo no corren alineados microscopios ópticos, sino falos de jeve sintético. Estos difieren en una variedad de tamaños, grosores y formas para reproducir la realidad con la mayor fidelidad posible y ensayar aproximaciones desde diversos ángulos. Para propósitos instructivos, el del profesor es de un vibrante color morado y aquellos asignados a los estudiantes son de una ligera tonalidad crema. Las lecciones son acompañadas con una música de fondo que ofrece múltiples compases y ritmos a fin de establecer y modular la intensidad, velocidad y ferocidad de la succión. La mayoría de las veces, una grabación de audio con jadeos y gruñidos es coordinada para estimular la excitación de los sentidos. En ocasiones, los ejercicios se realizan con las luces apagadas, aunque también totalmente encendidas, creando asimismo un juego de penumbras y sombras para desatar la creatividad de los ejecutantes. Gracias, Estefanía. Este texto, por ejemplo, es lo que decía antes. Aquí la manera natural con que nos cuenta que se trata de una clase de sexo oral. Y lo cuenta como si estuviera contando que está en una clase de química. Esa es una de las claves de este libro. En una clase de huerta. También. Bueno, ahora se abre el turno de preguntas. Ahí lo tenéis. Me gustaría saber en quién se inspiró para describir a la jefa. Jota, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto verte. Gracias por venir. Muy bien. Siempre es un gusto leerte, Fernando. La verdad que lo que me enviaste me he reído muchísimo. La verdad que me muero de ganas de compartirlo, pero me voy a aguantar porque hay que guardar la privacidad del regalo. Pero me ha fascinado, me ha fascinado. He quedado tan estupefacto como la presentación de tu primer libro de poesía, que todavía lo tengo en la cabeza, Poesía metal con mecánica. algunas poesías. Sí, la poesía metal mecánica. La verdad, Fernando, que
me produce una gran alegría y un reconforte muy, muy grande saber que has seguido dedicándote a las letras y has llegado hasta estos niveles estratosféricos, en donde la gente habla de tu escuela de sexo oral. Me encanta. Bueno, Jota, te voy a decir algo. Esta forma que yo tengo de escribir ahora, ¿no?, que se ha ido desarrollando con el tiempo, la aprendí contigo. La aprendí contigo y con Walter en el taller de creación literaria del Museo de Arte de Lima, en esos años, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de los ejercicios que solíamos hacer cuando nos reuníamos para desarrollar el taller, era lo que yo veía en ti y en Walter, sobre todo, en ustedes dos, esa actitud frente a la literatura, ¿no? Que no era como entrar a la iglesia a escuchar la misa, no, era todo lo contrario, era un espacio de aprendizaje, pero al mismo tiempo de diversión. Y eso, para mí, fue como descubrir un vehículo, una herramienta de autoconocimiento, ¿no? Porque tú me conociste en aquella época que yo andaba más perdido que Adán en el Día de la Madre, ¿no? Pero me gustaba escribir. Y entonces, lo que hice a través de ese taller fue reforzar mi vocación. ¿Cuál era mi vocación? ¿Cuál es mi vocación a lo que me dedico hoy en día, ¿no? Y entonces yo encontré que, en ese taller, yo encontré que si yo tenía algo de talento, necesitaba educarlo, necesitaba formarlo, necesitaba cultivarlo. Y eso tenía que ser a través, no solo de escribir, pero principalmente de leer, y también de nutrirme de otras disciplinas artísticas, ¿no? En mi caso personal, básicamente es la música, el cine y la pintura, que tienen una gran y fuerte influencia en todo lo que yo escribo. No importa qué sea lo que escriba, porque puede ser que escriba un artículo, digamos, sobre Hitler, pero algo de esas disciplinas siempre entran, porque es lo que viene a mi cabeza y sobre todo lo que sale de mi espíritu para alimentar cualquier texto que yo decido escribir, ¿no? Entonces, eso es para mí la literatura. Es un juego que al mismo tiempo, pero en serio, que me permite conocerme a mí mismo y comprender la realidad en la que yo vivo. Y estos textos que se han leído, y como decía Estefanía, ¿no?, por ejemplo, la escuela de sexo oral, ¿no? Yo supe por una noticia que leí hace mucho tiempo en un periódico que una escuela de sexo oral existía en algún país asiático, ¿no? Pero era donde el oficio y el arte del sexo oral era enseñado por mujeres a otras mujeres. Entonces yo decidí tomar la idea, pero ponerlo a mi estilo, y era una escuela de sexo oral fundada por hombres para instruir a otros hombres a tener sexo oral con otros hombres, ¿no? Sí, sí. Pero al final, eso no es relevante, eso es parte del juego, parte de la, vamos a decir entre comillas, de la broma. Lo que yo utilizo es esta figura de la escuela de sexo oral para hablar sobre la educación. Ese es para mí uno de los dos temas centrales de esta historia que se llama Nada sale bien cuando esperas que todo salga mal. Que dicho sea de paso, mi querido amigo Jorge Cubalú, ha graficado tan vívidamente en la lectura de esta tarde. Todo ha sido fantástico. Jorge, te agradezco mucho por eso. Pero esa es básicamente la motivación y la concepción de la idea, o de parte de la idea para escribir este libro. Sí. Gracias, Jota, por... Qué bueno. Qué bueno, Fernando. Cuánto me alegro. Es un placer escucharte y escuchar... Permíteme, Fernando. Igualmente. ¿Puedo preguntar?
No sé si se me oye. Levanta la mano. Levanta la mano, Camorancoli. Pregunta, anda. Buena Pregunta. nota. Mira, a mí, Fernando, me gustaría preguntarte por qué en medio de este desastre que es el burdel de piedra, que luego es paraíso y más tarde manantial, es como algo que se derrumba, pero que siempre vuelve a aparecer con las mismas torpezas y con las mismas fallas. ¿Por qué en medio de todo esto surgen de repente estas divas, estas mujeres estupendas? ¿A qué equilibra? ¿Es un modo de equilibrar la historia o de por qué vienen estas mujeres? Yo utilizo en algún momento del desarrollo de la historia, siempre quería utilizar a estas mujeres, ¿no? Que son actrices famosas del cine clásico americano. Sí. Porque yo soy ferviente admirador de ellas. Entonces, siempre busco la manera de cómo ponerlas o hacerlas aparecer en mis historias. Y en esta en particular, estaba rompiéndome la cabeza de cómo lograrlo. Entonces, en un momento dado, que yo ya más o menos había logrado definir las dos partes de la novela, una es El Paraíso, que es la cadena de prostíbulos itinerantes, y luego tenía ya definido El Manantial, que es la escuela de sexo oral para hombres. Tenía que buscar una forma de conectar uno con otro. Y entonces se me ocurrió que estas mujeres podían servir de bisagra para encajar una parte de la historia con la otra. ¿De qué manera? Ellas iban a aparecer de manera recurrente, continuadamente, Aparecen, en los sueños del patriarca, que es el padre de estos dos hijos con los que se forman las empresas, los negocios familiares. Entonces él sueña con ellas por dos motivos básicos. Uno, para escapar de la realidad, que muchas veces lo agobia en su problemática personal, conyugal, incluso empresarial. Y luego, también como una especie de motivación, de inspiración para resolver problemas y desafíos que le plantea el ejercicio de sus negocios. Entonces ahí encontré que las divas podían aparecer esparcidas a lo largo de toda la historia, sin importar el orden, porque en esta historia, más que en ninguna otra que he contado antes, el orden tiene importancia. Al contrario, lo que prevalece y lo que quiero que prevalezca es el desorden o la apariencia de caos. Así lo entendí, porque además las escenas que relatas con estas mujeres son muy oníricas, o sea, son situaciones bastante esperpénticas, ¿no? Y reales, es lo que se sueña, son situaciones anormales completamente. Me pareció, lo entendí así, como una especie de evasión, de salto de un lado a otro. Sí, sí, sí. Yo es que, yo verdad, es que creo, soy Miguel Ángel, Perdón un es que segundo, creo lo que hago es para armar los textos sobre las divas, me apoyo en algunas escenas de películas donde ellas han intervenido, particularmente de las películas que a mí más me gustan de ellas, porque por supuesto he visto muchas de ellas y las he visto 1000 veces cada una, pero hay escenas específicas que a mí particularmente me interesan más. Entonces, en muchos de esos textos que hablo de las divas, tomo una pequeña escena de ahí y no la reproduzco, pero tomo elementos de la escena y armo una historia completamente nueva, ¿no? Que es el sueño. Por eso que las divas aparecen a veces pintándose las uñas, o tomando un masaje, o preparando un dulce, haciendo 1000 cosas que no hacen naturalmente en las películas donde ellas trabajan, pero que tranquilamente lo podrían hacer en la vida privada. Privada, sí, sí. Es que yo es que creo que, y creo que la literatura, que las creaciones literarias de Fernando, ¿me escucháis?
Sí, sí. Sí, Sí, sí. Gracias. Muy amable, gracias. Yo creo que la literatura de Fernando, y digo esto porque va a ser el tercer libro que me he leído de él, tiene bastante aspectos oníricos. Y él me lo puede confirmar o desmentir esto. Yo lo veo así también, ¿eh? Tiene mucho, por En los supuesto, tres, claro. tanto en el primer libro, que ahora, discúlpame, no recuerdo cómo se llama, en el libro del cine, y en este por encima, tu literatura tiene, no digo que sea enteramente, pero tiene bastante, reitero, bastante aspectos de sueños, de oníricos, sueños. Y me retrotraigo, ahora que recuerdo, al último, en la cual ese famoso el aspirante a escritor que se va a Chile y todo esto, ¿te acuerdas? De Perú a Chile. Zángano. Los quehaceres del zángano. Sí. Y lo que haces eso, exacto. Ahí hay mucho tuyo, mucho de lo que apuntaba muy bien Elena, referente a lo onírico, a esos sueños, por ejemplo. Sí, hay mucho. En todo en general hay mucho de onírico porque, como dije al principio, una de las influencias más grandes que yo tengo para escribir es la pintura, y dentro de la pintura particularmente el surrealismo, la pintura surrealista. Entonces, siempre esa sensación aparente de sinsentido o de absurdo me ha atraído mucho a mí, ¿no? Me ha atraído y me ha motivado a querer hacer lo mismo que hacen pintores, músicos y directores de cine en sus obras. Yo quiero hacerlo en lo que yo escribo, ¿no? Y entonces trato de darle siempre ese toque, porque además he encontrado a través de la experiencia en la vida que para poder encontrar el sentido real, el sentido cabal de las cosas, muchas veces yo por lo menos tengo que enfocarme en el lado absurdo de la vida. Entonces cuando veo el contraste es que llego al fondo de las cosas. Y muchas veces para llegar a ese fondo de las cosas, la herramienta más útil o más eficiente o efectiva que yo he encontrado es el humor, ¿no? Entonces, porque no es que trate de burlarme Fernando, permíteme. de las personas o de las cosas de la vida, sino que trato de mirarlas con un tono de humor para poder comprender mejor. Fernando, con lo que acabas de decir, ¿me escuchas, Fernando? Sí, Jorge, claro. Elena empleó el término esperpéntico y retomando lo que acabas de decir, confieso que lo que interpreto como la emplea Valle Inclán, ¿no? En sus piezas de teatro, en su narrativa incluso. Pero sé que eres un disidente del derecho y un jurista al hablar de los decretos leyes, decía Jiménez de Azúa, que era un esperpento jurídico, ¿no? En alusión al término empleado por Valle, entiende Valle Inclán, es una deformación grotesca de la realidad, ¿no? Y la parte que más me ha seducido todos son esas aventuras con el burdel móvil, sus dirigentes, ¿no? Y me pareció estupenda el organigrama que desarrollas, ¿no? Con todos los puestos que son los puestos propios de cualquier empresa, ¿no? Entonces, esta estrategia de servirse de la realidad, deformándola para volver a hacérsela ver al lector, me parece que es uno de los puntos fuertes de este libro, ¿no? Entonces, a través de esa no, los guiños que hay en las escenas, una deformación, un intento de reírse de esta realidad que parece algo que está logrado. Es lo que quería apuntar, entre paréntesis, porque estoy con problemas de internet y no se vaya a contar.
es algo, no voy a decir único en nuestra narrativa en español, pero es muy poca en los instantes de que se cortó para mí la ruptura de lo lineal en el desarrollo de manera a esta trama Jorge, que quería apuntar y me pasé un buen rato leyendo. ¿Ah? Sí, Muchas gracias, Jorge. sí, Jorge, Fernando. un detalle, perdón, no, perdón. Tal vez para que ¿Qué mejore va, tu qué va? audio, si quitas el video, posiblemente entres con mejor audio. Es posible. A ver, lo quito. Porque tiene el video en HD. A ver, ya lo quité. Ese fue, ya lo quitó, se fue a cortar. Ay, Lo quitó tanto que se lo contó. Ahí va, ahí Esa va. fue una patada al techo. Jorge, A ver, no, ahí, muchas Jorge. gracias. Alcancé a escuchar la mayor Sí. parte de lo que dijiste y hay una cosa bien importante que te agradezco que hayas dicho porque lo defines muy bien. Soy disidente del derecho, es verdad, porque yo quería ser abogado y felizmente felizmente no lo fui. O sea, decidí renunciar, ¿no? Pero el haber estudiado algunos años para ser abogado y haber trabajado varios años más con abogados, también yo creo que me ha servido para alimentar esa mirada escéptica y esa vena crítica que suelo tratar de poner en cada cosa que yo escribo, ¿no? Porque... Y el derecho se presta a eso porque es el derecho y la abogacía, el ejercicio del derecho son hipócritas, son cínicos y te habla otro disidente del derecho. Ya, no se nota. No, Ya con mucha seguridad. yo sé que somos dos náufragos en el mismo bote, y por eso lo digo también. Pero, y por otro lado, otra cosa que apuntas, Gracias. otra cosa que apuntas y que también te agradezco que lo hayas hecho es, por ejemplo, esta intención que siempre trato de expresar es de hablar de cosas, hablar con naturalidad, con la mayor naturalidad posible, de cosas o temas, de situaciones, episodios, que probablemente mucha gente lo tomaría como algo espantoso, o por lo menos no digno de ser abordado, y mucho menos en un libro para contar una historia, ¿no? Porque yo no creo que ninguna historia sea o deba ser ajena a la Pues, literatura, sino que lo que realmente cuenta es la forma como se abordan esos temas, ¿no? Y la forma como el ángulo desde el cual uno se aproxima para mirar y luego contar la historia y luego la manera de ejecutarlo, ¿no? De tratar de utilizar la mayor cantidad de recursos posibles para que esa historia pueda ser una historia además claro. entretenida, que pueda divertir, al mismo tiempo que pueda meter por ahí uno o varios sablazos a ciertos aspectos de la sociedad, de la vida, que para mí por lo menos son importantes. En este libro en particular son dos temas fundamentales, que uno es el trabajo y el otro es la educación. Así que Vale, muchas gracias por esos comentarios, Jorge. Yo quiero hacer una pregunta. Leyendo los textos tuyos más antiguos, como algunos de los cuentos del Zángano, o textos más antiguos que también aparecen en Brindis, el surrealismo es más exagerado, mucho más exagerado. O sea, el surrealismo es como una creación, o sea, es totalmente, creas escenas realmente surrealistas, pero en nada el surrealismo te lo da la propia realidad. La realidad es surreal. Es totalmente surrealista esa realidad. Sí, es como estaba conversando el otro día en la presentación de la semana pasada. En realidad no tengo yo necesidad de inventar nada. Todo está ahí, ¿no? La realidad ofrece tanta riqueza en
y los seres humanos, tanta riqueza de material en absurdo, en estupidez, en sinsentido, que lo único que yo hago es observar, recoger y tratar de traducirlo a mi lenguaje, lo que yo veo. Y cuento historias alrededor de eso. Ya que mencionas lo del surrealismo, naturalmente para mí los surrealistas son grandes maestros, pero lo que primero me tocó a mí, que me causó un impacto muy grande y me marcó una línea a seguir, fue precisamente en la época que yo estudiaba con Jota en el Museo de Arte de Lima. Por algún motivo, ya no me acuerdo cómo, ni cuándo, dónde, llegaron a mis manos imágenes de los dadaístas, que es el movimiento artístico previo al surrealismo. Y ese juego de imágenes que hacían los dadaístas fue lo que a mí me sublevó en el sentido positivo. Dije, si esta gente que viene de la Primera Guerra Mundial, destrozados por dentro, sin esperanza, totalmente escépticos del futuro, si esta gente es capaz y se atreve de hacer cosas como estas pinturas, estos dibujos, estos textos, incluso dadaístas, que uno los ve por cualquier lado y no dicen nada, pero al mismo tiempo te seducen y te atrapan, dije, yo vivo en esta época del siglo XX, los años 80, en el Perú, que estaba bombardeado por el terrorismo todos los días, a toda hora. Era una situación bastante similar, salvando las distancias en el tiempo e históricas, era muy similar. Y la misma sensación de escepticismo y desesperanza que tenían los dadaístas en los años 20, la sentía yo, y seguramente muchos igual que yo, en los años 80 en el Perú. Entonces encontré que el dadaísmo tenía una válvula de escape para mí. Y luego, claro, ya después vinieron, ¿no?, con el conocimiento, otros movimientos artísticos como el surrealismo, que terminó de romperme la cabeza y de abrirme los ojos al mismo tiempo. Entonces, eso ha quedado conmigo, ya interiorizado, y es lo que trato de plasmar siempre que puedo en cada texto que escribo. ¿Me permites un poco, digamos, un piropo a Estefanía? Ah, bueno. ¿Un piropo a Estefanía? Sí, sí, sí. Tienes una voz preciosa. Yo no, estoy encantado con la voz, chiquilla. Muchísimas gracias. Una voz muy bonita. Tiene una voz muy bonita. Muy... Yo pensé que el piropo iba a ser a la novela, Miguel Ángel, pero bueno, está bien. El piropo a la editora, a la voz de la editora. Mira, yo es que, Fernando, la novela tuya no la he leído. Entonces, los piropos me los reservo cuando hagamos el encuentro radiofónico literario. Claro, se está reservando, tú no te estás dando cuenta, pero él se está reservando para su entrevista. Yo digo, lo que pasa es, claro, es que yo te estoy escuchando, digo, hay que ver qué voz tan bonita, tan linda, como decís allá, al otro lado del charco, tiene Estefanía, ¿verdad? Muy bien. Colorada ya, gracias. Oye, en otro momento te sigo y en privado te sigo ruborizando más, si quieres. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta para Fernando? Yo tengo una. Yo quería hablar... Vale, Santiago, por supuesto. Sí, aquí estoy. Ya has respondido a alguna de las preguntas que tenía, pero yo quería insistir de todas maneras en el tema del humor. El tema del humor atraviesa toda tu obra, vamos, creo que he leído todos tus libros, excepto este, que no creo que es el que me queda pendiente. En tu obra se ve mucho, o vamos a decir que tu obra se inscribe en una línea que viene desde Ibargüengoitia, Reis Echenique, Tom Sharp en el ámbito anglosajón. En España tenemos a Antonio Orejudo, muy diferente, pero también otro de los que hace, vamos a decir, que hace del humor toda su fuente de inspiración literaria. Me pregunto, porque tú decías que, bueno, y por cierto, tiene mucho que ver
con el surrealismo. El surrealismo, a pesar de que se le da cierta pátina de profundidad en el análisis del sueño, de lo onírico, el surrealismo tiene una carga humorística, corrosiva, desatada. Dalí es un humorista nato, y creo que tu obra tiene eso también. Pero yo destaco el humor. El humor en la literatura no necesariamente tiene que buscar un sentido profundo. Tú has dicho que tú utilizas el humor como método de investigación, de análisis, de autoanálisis, pero ¿lo haces por eso realmente? ¿Realmente el humor es, como en estos autores que he dicho, es tu herramienta de investigación? ¿O el humor en sí es suficiente motivación, suficiente razón para hacer literatura? Sí, gracias, Santiago. Hay más de una cosa en eso, en realidad, porque el humor yo lo he heredado de mi padre. Me acuerdo que mi padre, con el cual nunca viví y por el cual tampoco sentía un gran afecto, digamos, pero no puedo negar que el tipo tenía un sentido del humor que me hacía, con perdón de la palabra, cagar de risa, ¿no? O sea, era muy ácido y era muy preciso en las observaciones que hacía sobre temas que podían ser considerados trascendentales. Entonces, eso también a mí me marcó una línea. Hoy en día, siempre cuento esta historia, porque yo creo que es muy gráfica. Aquí donde yo vivo ahora, en Nueva York, hace 14 años, yo trabajo en una compañía de limpieza. Soy supervisor de un condado. Tengo unos 100 edificios que debo supervisar y más de 100 empleados a los que debo controlar también. Se presenta cada situación, compleja, complicada, a veces peligrosa, que todos son quejas, reclamos, lloriqueos, acusaciones, sospechas, amenazas, que si yo no me tomara todo ese paquete diario con el que tengo que enfrentar o lidiar cada día, si no lo tomara con una dosis, aunque sea mínima, de humor, si yo no buscara a cada una de esas reacciones humanas de mis jefes, de mis clientes, de mis empleados, el lado cómico, yo ya le hubiera cortado el cuello a varios. O me hubiera metido yo un balazo en la cabeza. Porque son simplemente situaciones insoportables. O sea, es lo que yo siempre decía, eso no puede pasar en ninguna parte. Y sin embargo acá me pasa a mí todos los días. Lo que digo que nunca podría pasar en el mundo normal, bueno, a mí me pasa a diario. Y es que no vivo en un mundo normal, ni tampoco estoy rodeado de personas que sean precisamente normales. Entonces, el humor es mi mecanismo de defensa, pero también es mi instrumento para comprender lo que está pasando, no solamente afuera, sino adentro de mí. Y también es verdad, como tú dices, yo por lo menos he encontrado que para llegar al fondo, a la esencia de las cosas, que sí son consideradas trascendentales, si lo hago a través del humor, que no tiene nada que ver con tomar las cosas superficialmente, puedo tener más éxito. Y eso significa vivir más tranquilo. O sea, ya no pelearme con la vida, ya no pelearme con el género humano, porque puedo comprender cómo son ellos y cómo soy yo. Entonces, saber que estamos, como le dije hace un rato a Jorge, ¿no? Estamos todos en el mismo bote. Y nos gustemos o no unos a otros, sí nos necesitamos unos a otros, en algún momento. Yo quiero al hilo de lo que dice tanto Santiago como Fernando, voy primero por Santiago. Yo creo que sí, que el humor sí que es una motivación para crear literatura, porque precisamente en la literatura hace falta mucho humor. Yo que afortunadamente, y perdón por la vanidad, leo mucho, veo dramas y veo que con literatura me río muy poco, ¿no? Hay pocos libros realmente en los cuales yo me he llegado a carcajear y a partirme literalmente de risa.
Y lo que en general al mundo literario le hace falta es tener más sentido del humor y tener esa motivación que apunta Santiago, de que el humor sea un cauce, sea una vía para crear, para escribir, para plasmar, para, en suma, mostrar. Porque si una de las cosas de la que carece la actual sociedad, y más con la que está cayendo, es el sentido del humor. Y en cuanto, bajo mi punto de vista, referente a que no sucede nada en el mundo, con lo que dice Fernando, yo creo que sí que sucede. Todo eso que tú has narrado, Fernando, sí pasa. Y te pongo, por ejemplo, pues en dos países tan dispares como es Argentina y España. O México incluso, por ejemplo. Sí pasa eso. Eso que tú vives, esa cotidianidad que tú expresas, sí ocurre en muchas personas, porque no somos tan distintos a pesar de que nos hagan creer. No, ni mucho menos. Todo lo contrario. Somos muy, muy similares. Todos los seres humanos. Sí. Bajo mi modesta opinión. Hay una cosa más que dijo Santiago, ahora estoy recordando, y es verdad. Yo creo que, y lo acaba de mencionar Miguel Ángel, ¿por qué no hay tanto humor en la literatura? O sea, digamos que en la literatura el humor no es lo que más abunda, ¿no? Es solamente mi concepción o mi percepción, mi punto de vista. Creo que porque si uno agarra un libro, una novela, un libro de cuentos, y se mata de risa, el resto de la gente no considera que eso sea literatura de calidad. Precisamente porque el que lee se está riendo. Y se supone que si lees literatura no deberías reírte, deberías estar serio y ser solemne y formal. Y es todo lo contrario. En este libro, el epígrafe que mencionaba al inicio en la introducción Estefanía, está colocado en alguna parte. No me pregunten dónde, pero lo puse en algún sitio, ahí está el epígrafe, entremezclado con el resto de los textos. Y es una cita, el epígrafe, de un escritor peruano, J se debe acordar de él, que se llama Luis Felipe Engel, más conocido como Sofocleto, que es ya el seudónimo Sofocleto es un nombre despectivo de Sófocles, el filósofo, ¿no? Y el epígrafe dice: lo peor que le puede pasar a un cojudo es encontrarse con un pendejo. O sea, dicho en términos más universales, lo peor que le puede pasar a un idiota es encontrarse con uno vivo, con un astuto. Eso es lo mismo que dice Sofocleto en lenguaje más peruano, coloquial, ¿no? Pero eso es, o sea, a mí me parece eso una observación, esa declaración de Sofocleto es una declaración filosófica realmente, ¿no? Que a un tipo inocente, confiado, un tonto, que se encuentra con uno que se la sabe todas, está en terrible peligro. Es lo peor que le puede pasar en su vida, porque se lo va a comer vivo. Y entonces ahí está, solo que dicho en una manera que arranca carcajadas, ¿no? Y eso para mí es literatura de alta calidad también. Yo es que, por ejemplo, he leído, me han llegado a mis manos libros, y te pongo un ejemplo, en la cual está basado el libro, la película de Forrest Gump. Yo ahí me partí de risa impresionante, pero me partí. Y después ha habido, evidentemente, otro libro, uno, recuerdo ahora, no sé el título, de una escritora de Badajoz, en la parte occidental de España, en Extremadura, la cual me partí unas vacaciones, pero de risa hasta que más solo. Y otro libro que acudí a una presentación en la calle Fuencarral de Madrid, en la Casa del Libro, y en la cual fue impresionante. Y entonces digo que, vuelvo a reiterar que el humor tiene que ser una motivación para que la literatura, porque creo que sí hay calidad, en el humor sí hay calidad, sí hay arte, sí hay, digamos, captación de más lectores. Porque volvemos a... Y con esto me traigo al pasado. No, yo es que nada más que veo, cuando era yo era un niño, te veo de risa. O el cine, que tú eres muy buen conocedor de ello, Fernando. Yo es que nada más que veo películas de risa. Y eso es arte. ¿Por qué es arte el humor en el cine y no es arte... ¿Por qué es calidad el humor en el cine y no es calidad en el mundo literario? ¿Por qué?
Pero también hay otra cosa. Cuando Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? No, pero yo creo que eso es una falsa apariencia, o sea, lo que pasa es que el humor es más subversivo, y es más, pero es más difícil de hacer reír y al mismo tiempo denunciar. Sí, claro, exacto, exacto. Una obra que, bueno, que me recuerda lejanamente la tuya, Fernando, no sé si la has leído, Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, que coge una historia de la Nota Roja en México, un burdel de las hermanas Poquianchis, en el que aparecen unas prostitutas muertas, asesinadas. Entonces, a partir de ahí, él inventa toda una crónica policial, ¿no? Pero en la cual acaba denunciando a una sociedad hipócrita, a unas autoridades que cuando les interesa hacen la vista gorda, pero cuando se molestan son totalmente restrictivas, a unas dueñas del burdel a las cuales se les niega la justicia, no solo porque no les permiten seguir trabajando, sino porque cuando matan al hijo de la madame, nadie investiga, no se sabe nada, y realmente quien queda expuesto en todo el proceso no son las prostitutas, sino en la propia sociedad, y todo esto de una manera que uno se ataca de la risa, ¿no? O sea... Seguro. Sí, suena muy prometedora esa historia, pero es así, precisamente, ¿no? O sea, recoger historias que pueden ser espeluznantes de la vida real y contarlas en un tono de humor, que son más accesibles a otro público, claro que sí. No, y que también hay una manera, muchas veces la manera de decir lo que quieres decir es precisamente a base de humor. O sea, puedes ser terriblemente ácido y cruel, pero si lo haces con humor, no está tan mal. O sea, lo recibe mejor el lector que si lo haces directamente. El humor te da una libertad de masacre que no te da otro tipo de texto. ¿A que sí, Fernando? Es verdad, totalmente de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que hay ciertas historias que uno no las, por lo menos yo, digamos, ¿no? O sea, no me siento atraído a ellas porque están escritas en una forma, en un tono que no me despiertan mayor emoción, no me entusiasman, ¿no? Es como ir al cine. No soy capaz de ver películas románticas, pero si me ponen una película de cine negro donde hay situaciones parecidas a lo romántico, lo acepto, o sea, me la venden, ¿te das cuenta? Porque por ahí va mi sangre, mi energía. Y en la literatura pasa exactamente lo mismo. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Todos calladitos. Contarte una cosa, Fernando. ¿Te imaginas alguna de tus obras llevada al cine? Sí, ¿por qué no? Yo pienso que las historias que yo escribo se podrían llevar al cine porque también soy consciente de que como tengo la influencia del cine, ¿no? Cuando escribo, también trato de que lo que está escrito no solo se lea, sino que se vea. Entonces, trato de utilizar figuras, imágenes, metáforas, que por un lado me ahorren a mí el trabajo de tener que explicar cosas, ¿no? Que eso es como lector, eso es algo de lo cual yo corro. No quiero que me expliquen a mí cosas, quiero que me muestren las cosas. Y yo decido qué hago con ellas, ¿no? Entonces, como autor trato de ofrecer lo mismo. Y el cine, naturalmente, desde un principio fue un impacto grande también para mí. Y viendo películas de Kubrick o de Hitchcock o de Buñuel, yo sentía dentro de mí que yo quería hacer lo mismo. Pero como no tengo habilidad para agarrar una cámara, no pienso como cineasta, yo quería hacer eso escribiendo. Y eso es lo que trato de hacer en cada uno de mis libros, ¿no? Transmitir esas imágenes, esas percepciones, esas sensaciones, no solamente con las letras, sino con lo que se desprende de ellas, ¿no? Con lo que esas letras pueden provocar en la imaginería del que lee. Esa es un poco la idea. Yo creo que una de tus novelas
sí se puede llevar perfectamente al cine. Y me refiero a la de zángano. ¿A cuál? El A la- zángano. La de zángano. Los No sé, quehaceres no de un recuerdo zángano. El zángano. Sí, pero yo Ah, creo que todas. Yo creo que todas. Los no, quehaceres de un Pero zángano y los polvos ilegales agarren malditos. eso es estupendo. Totalmente película. Pero Totalmente. me refiero, pues ya te digo, la de Fernando, una de ellas, la que yo al menos he leído, de las tres, bueno, de las dos, la de zángano creo que es perfectamente adaptable a la gran pantalla. Para mí, al menos para mí. Es verdad que hay mucho de cine en tus libros, sí, es Es verdad. que se ve lo que cuenta. Es que se ve, es que te metes dentro. Lo estás viviendo. Y ese estar viviendo lo que estás leyendo, eso es lo que hace que sería muchísimo más fácil adaptarlas al cine que otros textos. Se ve, se ve. Al menos da para un comic book. ¿Por qué no? O una gran comedia negra también. Eso sí. Sí, sí, Claro sí. que sí. Qué bueno, sí que me importa. ¿Nadie tiene nada que preguntar? Bueno, nos ¿Ya? hemos echado una hora. Bueno, ya está. ¿Toda la curiosidad satisfecha? Yo quiero... Adivina. Yo quiero formarte una pregunta, Fernando, referente al título. Sí. ¿Nada sale bien cuando parece sale mal? Sí, claro que sí. Eso es una afirmación que también, igual que la cita que mencioné hace un rato de Sofocleto, es verdad. O sea, ¿cómo puedo yo esperar tener éxito en algo si antes de empezar ya me siento perdido? No tiene sentido. O sea, es una filosofía del perdedor. O sea, nada sale bien cuando espero que todo salga mal. O sea, cuando espero que todo salga mal, todo va a salir mal. Eso está claro, es una ley. Entonces, Y yo te es pregunto una otra filosofía cosa. de vida. ¿Y por qué cuando esperamos que las cosas salgan bien, muchas de ellas salen mal? Porque eso es ley de vida. Muy normal. Está bien, Claro. y eso es parte, es correcto, y eso es parte de la vida. Pero lo que cuenta acá, la diferencia que hay entre una y otra, para mí por lo menos, es la actitud. Es la actitud porque si yo espero que algo salga bien, hago mi mejor esfuerzo para que salga bien. Me organizo, me concentro y me esfuerzo para que salga bien. Pero aún así, después de eso, sale mal, yo ya hice mi trabajo. Y más allá del resultado, que en este caso puede ser negativo, para mí es un éxito, porque yo di lo mejor de mí. Entonces ahí hay una gran diferencia con el hecho de que si ni siquiera empiezo algo, porque ¿para qué? Si va a salir mal, si voy a perder, o sea, vivo como un fracasado y eso es lo que no quiero. Yo conozco esa forma de vida, por eso hablo de ella y trato de salir de ella también a través de mis libros. Y en este libro en particular, si ustedes leen la historia, pueden darse cuenta de que tanto el paraíso, que es la cadena de prostíbulos itinerantes, como el manantial, que es la escuela de sexo oral para hombres, son manejados por un trío de personas tan ineptos, tan ineficientes, que nadie se entiende o explica cómo esas dos empresas siguen funcionando. Claro, una cayó al fondo del pozo, pero resurgió, porque ellos dijeron, ok, tenemos que empezar de nuevo, y crearon una nueva. Pero esa nueva también, sabe Dios, porque yo no tengo idea cómo sigue viva, y además tiene la misión de educar a otras personas para que aprendan un oficio práctico que les permita ganarse la vida. Entonces, es un poco el juego de
de que uno no tiene el control sobre el destino, ¿no? Pero si uno pone su mejor esfuerzo, hace su mejor empeño, probablemente las cosas salgan bien. Y si no salen bien, la recompensa está en haberlo intentado y haberlo intentado lo mejor posible. Es una analogía muy, muy parecida a la que viví no hace mucho tiempo. Acá en Córdoba, en Argentina, no hace mucho, el Banco de Córdoba, el Banco Central, donde yo tenía una cuenta, decidí cambiar el logotipo, la imagen. Bueno, se llevaron como 6 meses cambiando toda la estrategia, y es como si pusieran nuevos dueños prácticamente, ¿no? Y cuando volví a ingresar al banco, estaba el mismo cara de culo atendiendo la misma caja. Y dije, ¡carajo! ¡Tanta plata que se gastaron de esta huevada! Y este cojudo sigue ahí. Por Dios. Yo te voy a contar una a propósito de esto que dice Fernando. En Perú, mientras yo trabajaba y vivía al mismo tiempo que Fernando, trabajaba haciendo publicidad para Slim Center, esa cadena que te prometía reducción de cuerpo y qué sé yo. Era una cadena internacional del mismísimo Carlos Slim, este millonario. Y bueno, gastaban una fortuna en publicidad. Afortunadamente yo hacía la parte gráfica, ¿sí? Y bueno, tenían un problema porque la gente iba, llegaban al local, se hacían el primer tratamiento y ninguna de las mujeres volvía. Ninguna volvía. Más o menos de 20 personas, 20 mujeres que entraban, porque la mayoría eran orientadas hacia mujeres, no volvían. Y le entraron a llamar por teléfono, ¿qué pasó? ¿Por qué no volviste? Tu segunda cita era gratuita y no volviste. Y se enteran de que el guardia que tenían en la puerta la siriaba. Siriaba quiere decir la piropeaba. Ajá. ¿Y qué les decía el guardia? Ah, gordita, qué linda que está. Te jodí el negocio. Luego ya tener depresión. Por Dios, era terrible, fue terrible. Se enteraron, por supuesto, lo sacaron a patadas al tipo. Claro, era un subversivo el guardia. El tipo no sabía ni estaba pateando en contra. Les gritaba Exacto. cosas, les decía atrocidades en aquel tiempo en donde el bullying era bien visto. Sí, es verdad. Era política empresarial. Pero, Jota, ok, lo que tú cuentas es exactamente lo que dije hace un rato. O sea, no hace falta, para mí, que yo invente ningún personaje. Los personajes están ahí. Y en este caso, por ejemplo, el paraíso se desarma, ¿verdad? El grupo familiar se da cuenta de que no va para atrás ni para adelante. Entonces deciden cancelar el paraíso. Y luego cambian el giro, de prostíbulos se convierten en escuela de sexo oral, pero adivina quiénes son los empleados. Los mismos huevones que trabajaban en la empresa anterior, solo que les cambian las funciones, les cambian las funciones. Por ejemplo, el mecánico, si antes arreglaba los dormitorios en los carros rodantes donde funcionaban los prostíbulos, bueno, ahora se dedica a arreglar los penes de hule, de jeve, que son instalados en la mesa para aprender el oficio de sexo oral. Entonces, todo el mundo tiene trabajo asegurado. Lo que pasa es que tienen que adaptarse a los cambios. ¿Ah? Qué bueno. Ay. Como siempre se dice, ¿no? La realidad supera la ficción. No siempre. Bueno, pero vamos a poner un ejemplo, ya que estamos acá reunidos. Esta es una realidad que era, hasta hace unos pocos años, era ciencia ficción, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir que un día como hoy, en el año 2020, nos íbamos a reunir para hablar sobre uno de mis libros, con personas que están distribuidas en diferentes partes
del mundo, o sea, Argentina, España, diferentes sitios, Holanda, Nueva York, Dubái. simplemente era inconcebible. Simplemente inconcebible. Ahora, no sé dónde Dubái, está en Carolina está en Dubái, imagínate. Entonces, Asistir a una presentación estando en el coche, pues un milagro. claro. Claro que sí. Fernando, me he divertido mucho, la verdad, deseo que los éxitos continúen. Yo me tengo que retirar ahora porque en un ratito comienzo a dar una de mis clases, vía Zoom también, Claro una que sí. clase de abrazos. ¿Y Zoom? Muchas gracias, Una Jorge. clase de abrazos y de caricias, porque soy profesor de biodanza. Ah, Y bueno, en serio, no imaginan las cosas que tengo que inventar para poder hacer llegar una vivencia. Así que he celebrado muchísimo, muchísimo, muchísimo esta reunión. Me encantaría volver a participar. Si quieren otras, invítenme. Muchísimas gracias por este gesto, Fernando. Gracias por el foro, la verdad que me he divertido mucho. Gracias por la colaboración de cada uno de ustedes. Y hermano mío, te deseo lo mejor del mundo, hoy y siempre. Igualmente, mi querido Jota, una alegría estar acá contigo y darte un abrazo desde aquí. Y ya sabes que te quiero mucho, hace tantos años que nos conocemos. Así que muy emocionante y emocionado de que estés acá conmigo, con nosotros en esta noche. Claro que nos vamos a seguir viendo, por supuesto que sí. Por supuesto. Gracias. Abrazos a todos. Gracias, igualmente. Saludos. Hasta la próxima. Bueno, Fernando, yo también Santiago. aprovecho, me desconecto, ya son las 10:15, Sí. tengo que empezar a preparar las cosas para mañana. Escucha el libro, tengo que leerlo, así que ya me pondré en contacto contigo o con Estefanía Sí, para conseguir el libro, por ¿vale? supuesto, es muy vale, fácil. perfecto. Muy fácil de conseguir. Santiago, también, muchas gracias por venir. Un placer de verte. Y Muy ayudado bueno. siempre sin estar en Vale, contacto. muchas gracias por venir. Yo también me retiro, que tengo que madrugar mañana. Sí, Patricio, muchas gracias. Pero bueno, fue un placer y un fuerte Igualmente. abrazo y ya seguiré. Tengo que acabar de leer el libro, pero... De acuerdo, pues, muchas me está gracias gustando mucho. Hasta a luego. todos. Vale. Gracias, chicos. Miguel Ángel, Elena, Caro, Paola, Muchas gracias gracias a todos todos. por haber estado aquí. Muchas gracias. Y yo continúo haciendo el guión del programa de mañana. Que no sé ahora que me dan, pero bueno, seguiré mañana por la temporada hasta terminarlo, mandarse a María Ángeles. Ha sido un maravilloso placer, un gusto, algo muy bello el haber conocido, puesto cara a ti, Estefanía, a Fernando. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pues, me lo he pasado muy bien. Y te reitero mi piropo, Estefanía. Vale, vale. Tienes una Muchísimas voz gracias. muy buena. Y Fernando, Sí. después de la Navidad nos vemos. Claro que sí. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Vale. Abrazos Chao. para todos. Abrazos Chao. a todos. Chao, chao. Fernando, yo Cariño. también me despido. Chao, chao. Gracias, Caro. Nos veremos. Chao. Chao. Chao, gracias por venir y Chao, quedarte chao a todo este todos. rato. Muchísimas gracias por Chao, haber venido. descanses. Chao. Chao a todos. Chao. Chao, chao.